Durante gran parte de la historia humana, las personas hacían arte tratando de representar el mundo que las rodeaba. Y hace unos 120 años más o menos, con la invención de la fotografía, los artistas dejaron de hacer eso, porque ahora la fotografía hace un mejor trabajo representando lo que veían. Así que los artistas tuvieron que moverse a un nuevo campo, el reinterpretar esta realidad. En su momento nadie sabía cómo navegar en este campo artístico nuevo, y la mayoría no sabía cómo interpretarlo o cómo apreciarlo. Ahora mismo no es tan impactante, pero sigue provocando un poco de enfado y un poco de, podemos decir, confusión. El caso es que para estas personas es difícil lidiar con un arte que no tiene nada que ver con lo que conocen, y no saben por qué o cómo deben apreciarlo. Para esto, el curador Alfonso Medina da una respuesta bastante prudente en una entrevista. Y de nuevo, la obra es lo que nos debería de interesar, ni siquiera quién la hizo, ni en qué momento la hizo. Y es quizá el punto que más perdemos de vista. Simplemente por el hecho. También es cierto que cuando estamos frente a una obra, nos deja en un cierto desamparo, porque creemos que necesitamos entenderla. O bien, más pasa con el arte contemporáneo, como creemos entender el arte del pasado o el arte clásico, creemos que también son las mismas variables las que nos van a ayudar a comprender esta nueva expresión. La cuestión es que no necesariamente tenemos que entender el arte, necesitamos experimentar y de una forma muy lúdica entrarle a esa relación con el arte, y el entendimiento o la educación o los valores que están encaminados occidentalmente a entender esa manifestación, no siempre en realidad estamos entendiendo a la obra, estamos entendiendo al artista, estamos entendiendo una época, estamos entendiendo un tema, una representación, una abstracción, un sentimiento, pero no a la obra en sí misma. Por eso es interesante volver a poner sobre la mesa de diálogo a la obra, sin tantos o con todos sus marcos referenciales, pero centrándonos en ella. La cuestión es que resulta muy compleja. Es un movimiento artístico que se manifiesta en América y supone la entrada real de artística internacional. El motivo por qué se aparece en América y no en Europa como la mayoría de vanguardias es porque Europa occidental estaba hecho un desastre con la guerra, y todo este sentimiento de posguerra fue enviado a Nueva York, en Estados Unidos, para crear la nueva escuela. Aquí el expresionismo abstracto tiende a dar un interés en las diferentes posibilidades de ciertas juxtaposiciones cromáticas, en la combinación de colores en superficies generalmente de grandes dimensiones. Es una escuela apartada del lenguaje figurativo y crea un nuevo estilo de arte que se fusiona con la abstracción y el surrealismo. Se distingue de la expresión de la personalidad del creador, y además se le considera la creación pictórica como un verdadero ritual, en el que se manifiestan los estados de ánimo. ¿Tú te acuerdas del Lichtenstein, no? Sí, el que hacía este tipo de cuadros. ¿Sabes que pintores como él también estuvieron patrocinados por el gobierno de sus respectivos países? Exacto. La Unión Soviética ya tenía a una colección de artistas del régimen. Artistas cuyo trabajo era explicar las esencias del comunismo a esas élites culturales. ¿Queréis un ejemplo? Os doy un ejemplo. El Lissitzky fue uno de los creadores de lo que hoy conocemos como diseño gráfico. Sus obras se basaban en formas geométricas muy bien estructuradas que parece que están diseñadas con escuadra y cartabón. Por eso lo llamamos constructivismo. En cierto modo podríamos decir que son una representación de lo que supone una economía planificada en el comunismo, donde el Estado garantiza que todo funcione a la perfección. Bueno, pues en este cuadro Malevich ya está dado el trabajo hecho. Ya está hecho. O sea, ha extraído de la imagen todo lo superficial, todo el detalle, y ha dejado solamente la esencia, la forma más pura y más abstracta. En este cuadro Malevich está poniendo de manifiesto la presencia de una diagonal y está activando esa diagonal a base de girar uno de los cuadrados, el cuadrado rojo, el de abajo. Entonces, la fuerza masiva del cuadrado negro de arriba, ¿no?, que es como súper denso y pesa muchísimo, toda esa fuerza está compensada por el color rojo del otro cuadro, que está deteniendo
el peso virtual del cuadrado negro. Y de esta manera está equilibrando la composición, porque hay un objeto muy masivo que pesa mucho aquí y aquí pone otro opuesto, girado, dinámico, que está contrarrestando todos los pesos del otro, ¿no? Entonces tú ves esa imagen y no estás nervioso, no te parece que se va a caer, está como muy equilibrado y muy bien diseñado. Este cuadro es buenísimo, es sensacional, porque aquí hay un montón de figuras geométricas y sin embargo no es nada caótico, está todo muy bien atado y tiene un grandísimo orden interno. Es un andamiaje estructural precioso, entonces vamos a analizarlo. Lo primero que vemos es que hay un gran círculo rojo, que está un poco desplazado hacia arriba, con lo cual ahí ya hay un pequeño desequilibrio que habrá que compensar posteriormente con otras figuras geométricas. Dentro de ese círculo rojo hay un cuadrado como grisáceo azulado que también está un poco desplazado dentro del propio círculo rojo, ¿no? O sea, no comparten centro, entonces eso ya te está generando un poco de desasosiego. ¿Cómo lo compensa? Pues básicamente con dos diagonales. Una de ellas es con esas dos piezas, una negra y otra blanca, que cruzan por detrás el cuadro, ¿lo veis? Y hay otra diagonal que va de derecha a izquierda con un montón de acumulación de figuras abajo a la derecha para compensar todo el peso que ha sido depositado en la parte superior del cuadro. Entonces, si tú a este cuadro le cambias cualquier color, ya la composición cojea, ¿no? Si toda esta banda negra del fondo la pones roja, too much. Y si al círculo rojo este tan grande lo pones gris, parece que está sobrecompensado ese círculo. Si tú quitas toda esta parte de aquí, yo me empiezo a poner nerviosa, ¿eh? A mí me parece que eso se va a caer o va a salir rodando la bola esta roja. O sea que esto está todo medido al milímetro. Es una obra maestra de la composición y el diseño. Sin embargo, ¿qué tenían en Estados Unidos? Pues bien, la CIA necesitaba encontrar a un equivalente capitalista de los artistas como el Lissitzky, un artista que representara las esencias del libre mercado y cuya vida personal también encajara a la perfección con la idea que vendía Estados Unidos. Como ya sabéis, la economía comunista o socialista se basa en la planificación estatal, es decir, de arriba hacia abajo. El Estado se encarga de que todos los sectores de la economía funcionen a la perfección. Desde el Kremlin se fijaban objetivos de producción para las granjas y para las fábricas. Hasta los sueldos y los precios de los bienes de consumo estaban regulados por el Estado. ¿Y cómo se representa esto en pintura? Pues con formas geométricas perfectas y bien ordenadas. Sin embargo, el libre mercado es todo lo contrario. En aquella época, economistas como Friedrich Hayek o escritoras como Ayn Rand tenían muchísima influencia en Estados Unidos. Según ellos, el capitalismo funcionaba porque era un orden que viene de abajo hacia arriba. Es decir, que cada uno se busca su vida a su manera, crea empresas, compra y vende cosas sin ningún control del Estado. A todo esto, Hayek lo llamaba orden espontáneo o catalaxia. ¿Y cómo representamos esto en pintura? Pues con un arte completamente desordenado. En lugar de esas líneas y formas geométricas que parecen hechas con escuadra y cartabón, Jackson Pollock tiraba la pintura sobre el lienzo de cualquier manera. En cierto modo, podríamos decir que cada gota de pintura representa a una empresa o un individuo comerciando libremente sin estructura previa. Y a todo esto, el señor Nelson Rockefeller lo llamaba pintura de libre empresa. Por último, quiero agregar que los artistas que más influyeron en esta corriente vanguardista fueron obviamente Jackson Pollock, su esposa Lee Krasner, Louise Nevelson, Giorgio Cavallon, Anne Ryan y por último Perle Fine. Son de los más influyentes, pero obviamente hubo muchos más. Fue un movimiento al que se unieron muchas personas, muy incomprendido y bastante especial.